En 2023 se cumplen 50 años de la publicación de Acatzingo, Demografía de una parroquia mexicana. Se trata del primer estudio de demografía histórica a la francesa en América Latina. Tomás Calvo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no nos dices de qué se trata demografía histórica a la francesa? Pues es en cierta forma el sello de una historiografía, la francesa, y por supuesto debe ser en oposición a otra historiografía, en este caso lo que podríamos llamar la demografía histórica a la anglosajona. La demografía a la anglosajona, histórica a la anglosajona, en cierta forma no utiliza en un principio el mismo tipo de fuentes. Está más ligada a los padrones, es decir, que hace recuentos de padrones de tiempo en tiempo conforme esos padrones se van dando. Y por lo tanto no tiene verdaderamente la posibilidad de hacer un recorrer minucioso, preciso del sentir, del respirar, mejor dicho, de una sociedad, de una población. La demografía a la francesa tiene una fuente principal, si no, y ahí tal vez sea un poco el problema hasta ahora, casi única, que son los registros parroquiales. Esos famosos registros de bautismos, matrimonios, defunciones, que dan las tres cuando se ha recorrido acta por acta a lo largo de 1, 2, 3 siglos dentro de una parroquia, es decir, dentro de una comunidad muy delimitada, pues te da esas tres curvas que corresponden a las curvas vitales que te dan el movimiento general de la población en sus nacidos, sus casados y sus difuntos. Es la mejor forma de acercarse a una población, del pasado, obviamente. Bueno, supongo que, primero efectivamente hay que darle lo que se merece a Enrique Flores Cano, ya que ese libro, que era mi tesis de maestría, yo nunca pensé publicarlo, le di un ejemplar en francés, por supuesto, a Enrique, y de repente, como unos meses después, me llegó por correo la edición traducida al español, sin que yo hubiese sabido nada, que había sido publicado por el INA por la intromisión de Enrique Flores Cano. Entonces, muchas gracias a él. Bueno, fue el primer estudio, no era el único estudio que estaba en ese momento en creación. Cuando yo llegué a México, cuando entré en casa, si se puede decir así, de los mormones, ya había alguien que estaba trabajando sobre ese registro dentro de una perspectiva precisamente de la demografía histórica a la francesa, de ese partir de los registros, que era Elsa Malvido, y que trabajaba sobre Tula. Tula era una parroquia muy importante, muy voluminosa, por lo tanto con muchos actas y cierta lentitud en el extracto. Acatzingo era más reducida, por lo tanto yo terminé antes que Elsa, y Elsa en un primer tiempo no tenía acceso a la bibliografía francesa fundamental sobre el tema. Yo traje esa bibliografía y ella la pudo también utilizar y por tanto ampliar su visión sobre esa población de Tula. Poco después, en esa misma filmoteca de los mormones, llegó una tercera persona con la misma preocupación, que es Cecilia Rabel. Cecilia Rabel, que se puso a trabajar, si bien recuerdo, sobre Oaxaca en un primer tiempo, y después trabajó más bien sobre una parroquia de la Sierra Gorda. Y los tres, cada uno, digamos, con sus preocupaciones, pero yo teniendo la parroquia más fiable, más viable, y al mismo tiempo teniendo la metodología francesa más incorporada, terminé mi trabajo antes que las dos otras. Y poco después
poco después, un año después, llegó un cuarto mosquetero, que es Claude Morin, él mismo alumno también de Jean-Pierre Berthe, y que vino a trabajar desde su Canadá natal sobre un pueblo de Tlaxcala. Y pienso que esos 3, 4 trabajos, y el mío entre ellos, fueron el principio del conocimiento de la población colonial mexicana. Creo que yo conocí a Tomás Calvo, como muchos historiadores y estudiantes mexicanos, a través de la primera referencia que sigue estando todavía muy vigente, que es el trabajo sobre Acatzingo. Yo estaba pensando en la posibilidad de trabajar cuestiones que tuvieran que ver con población y, por supuesto, una de las primeras referencias muy escasas que había todavía en esos momentos era el libro de Acatzingo, una de las pocas parroquias que se habían trabajado. Eran 3 o 4, cuando mucho, los trabajos que había con archivos parroquiales y sobre historia de la población en el periodo de la Nueva España. Tomás Calvo es un profesor investigador del Colegio de Michoacán, un referente en la historiografía novohispana y mexicana. Mi contacto con Tomás Calvo data probablemente de hace más de 25 o 30 años y tiene que ver sobre todo con un primer acercamiento a su obra, aquel viejo trabajo de historia demográfica sobre Acatzingo, la historia de una parroquia y la manera en la que la población de esta parroquia enfrenta diversos avatares de epidemias, problemas sanitarios. El siglo XVIII, que se había considerado un poco como el siglo de oro de la historia mexicana a nivel demográfico, a nivel de epidemias, era probablemente un siglo tan terrible que lo había podido ser el siglo XVI, aunque con otra dinámica, ya que eso no impidió que la población aumentara. Pero repetidamente, Tabardillo, Matlazáhuatl, viruela, sarampión, hicieron estragos a lo largo del XVIII en toda la población mexicana, como lo habían hecho 2 siglos anterior en el XVI. Eso fue, pienso yo, la principal aportación de ese conjunto de trabajos. Desde entonces, por supuesto, todo eso se ha continuado y hoy en día, pues, México tiene una relativamente buena representación de trabajos de demografía histórica que permiten conocer el desarrollo poblacional a lo largo de los 3 siglos coloniales. El siglo XIX ha presentado una serie de dificultades sobre las cuales no voy a entrar. En particular, la creación del registro civil complica un poco el acceso y el manejo de las fuentes. Bueno, entonces hay que volver a Francia, porque la demografía tal como la practicamos, etcétera, con sus monografías históricas parroquiales, nace en los años 50 en Francia. Y paradójicamente o extrañadamente o irónicamente, como quieran, nace a la vez en dos procederes diferentes, sin que se conozcan. Por un lado tenemos un historiador, uno que fue mi maestro precisamente en Nanterre, que es Pierre Goubert. Pierre Goubert hizo su tesis en los años 50 sobre una comarca, Beauvais, una provincia del norte de Francia. Y para el estudio de esa ciudad y de esa provincia utilizó en esa idea precisamente de contar defunciones, matrimonios, bautismos, utilizó los registros parroquiales. De su propia iniciativa, inventó esa fuente. Por otro lado, en paralelo, en los mismos años 50, había un genealogista
que, como los otros genealogistas desde muchos tiempos, utilizaban los registros parroquiales, pero con fines de genealogía, nada de demografía, un tal Fleury. Y estaba estudiando, digamos, relevando los nombres de los que nacían, casaban, morían en una parroquia normanda, la parroquia de Crulet, también en la época, por supuesto, siglo XVI, XVIII. Pero era genealogía pura y simple. Y en ese momento llegó un demógrafo, Louis Henry, al cual el genealogista mostró lo que estaba haciendo. Y el demógrafo reflexionó y dijo, bueno, pero si yo, en vez de hacer genealogía y empalmar fulanito con fulanita y ver qué hijos, etcétera, y demás, y reconstruir una familia con la meta de saber cuáles son mis ancestros, utilizo esto para hacer efectivamente esas 3 curvas demográficas que nos van a dar la respiración de esa parroquia Crulet a lo largo de los años. Voy a hacer un trabajo de demografía, olvidándome de la genealogía. Y a partir de ahí, pues, Goubert publicó, por supuesto, su tesis, ese trabajo sobre esa parroquia de Crulet, que es en cierta forma el prototipo primero de las monografías demográficas parroquiales, lo hicieron Henry y Fleury, y a partir de ahí, pues, todo volvió a extenderse dentro de Francia, multiplicando los estudios de caso, los estudios parroquiales. Tú antes preguntabas cuál podría haber sido la importancia de Acatzingó. Pues, digamos, tengo un gran motivo de orgullo, Louis Henry, ese fundador de ese demógrafo, insisto, fundador de la demografía histórica, en una de sus últimas conferencias que hizo allá por los años 1970, 70 y algo, dijo que sí, la demografía histórica a la francesa ha progresado, ha alcanzado países lejanos hasta una tal Acatzingó allá en México. Es para mí el más grande título de honor de ese libro, de ese Acatzingó. Entonces Acatzingó era como una cita obligada y bueno, su autor se vuelve muy mencionado y muy conocido. Fue una experiencia muy agradable en todos los sentidos, académico y humano, que hubo un evento organizado aquí en Guadalajara, en el Museo Regional de Lina, en el centro de la ciudad, que vino Tomás Calvo a Guadalajara y que tuvimos la oportunidad de platicar él y yo ahí en uno de los corredores del museo, me acuerdo muy bien, y yo le comentaba, bueno, pues que había leído el trabajo y que me parecía pues un trabajo impactante por la cantidad de material que había revisado él y por la cercanía con la que podíamos ver qué había pasado con una población en esa zona que él había estudiado, en esa parroquia. Y recuerdo muy bien que él me decía, anímese, no es tan difícil, no es tan pesado, yo lo hice de una manera fluida y sin muchos problemas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que me diga que no es un gran trabajo? Pero lo que sí fue muy contagioso, y recuerdo con mucho gusto y le agradezco, es su entusiasmo para decirme que era un tipo de trabajo que valía mucho la pena y en el que debería haber más interés y más trabajos realizados. Entonces, de alguna manera, algo que ya estaba en la mente fue confirmado y siguió el interés, y por distintas razones, pero en buena parte porque hubo gente entusiasta que dijo que eso era posible y que no era una empresa así increíble como se veía cuando se hojeaba el libro. Fue que finalmente pues entré por ese lado a la investigación. Mis primeros trabajos de investigación fueron con archivos parroquiales y pues ahí he seguido muchos años.
Tomás Calvo abrió un abanico tremendo de temas que fue trabajando muy pronto. Otros historiadores nos hemos tardado más tiempo en abrirnos a otros temas, pero ciertamente Acatzingó sigue siendo una referencia muy importante. La manera en que él minuciosamente va viendo qué es lo que está pasando con esta población prácticamente indígena en su totalidad y cómo se va viendo afectada por las epidemias, las carestías, la meteorología, los ciclos litúrgicos. Todo esto es pues, verdaderamente como un nuevo acercamiento a la historia. Era algo que todavía en la universidad no veíamos. En la universidad todavía estábamos trabajando y viendo pues sobre todo esta historia política, esta historia muy enfocada a los grandes personajes, esta historia de bronce. Estaban ya, por supuesto, los temas de historia económica también muy importantes, cuestiones de historia serial, historia cuantitativa, la influencia, las influencias hacia la historia total, etcétera. Pero realmente el poder entrar a un trabajo en el que se consideraba a las poblaciones de todo, en su totalidad, no solamente las élites, no solamente los terratenientes, no solamente los que hubieran dejado testamento, sino a la población en su totalidad, eso se volvió algo muy interesante y muy atractivo, y yo creo que estos trabajos pioneros de Tomás Calvo y de los otros historiadores mexicanos como Elsa Malvido, como Lilia Oliver, y otros historiadores extranjeros que también empezaron a mostrar la riqueza de los archivos parroquiales y sobre todo a poner en evidencia pues que por suerte en México se conservaban todavía, hago votos porque todavía estén por ahí, los archivos parroquiales con toda su riqueza. Y entonces eso ha permitido pues que se aprovechen acervos que de otra manera no habrían dado luz en todos los procesos que ahora, después de 30 o 40 años, estamos festejando los 50 años de la aparición de Acatzingó. Yo creo que ha sido una obra que puede decirse que va a rendir y ha rendido una excelente cosecha, porque no hay trabajo de historia demográfica, por lo menos que yo haya leído, y que no haga mención de estos trabajos pioneros como Acatzingó, y que pongamos en relación y en comparación nuestras series parroquiales con las series primeras que se lograron reconstruir. En Francia, volvemos a Francia, tuvo una crisis, la demografía histórica, por los años 1975-80. ¿Crisis por qué? Porque en demografía histórica puedes decir, es una disciplina. Sí, pero es una disciplina donde hay demografía y hay historia. Y la interdisciplinariedad podemos pensar que es lo mejor que hay en el mundo, etcétera, etcétera, pero no es precisamente lo más fácil de manejar. Y llegó un momento, en los años 75, 80, los historiadores que hacían demografía histórica consideraron que se hacía demasiado demografía y no bastante historia, que por ejemplo la reconstitución de familias, que era el summum para los demógrafos, era algo muy pesado, que podía traer efectivamente algunas enseñanzas históricas, pero en relación a la inversión de partida no valía la pena. Y entonces pues hubo como una especie de escisión, de cisma entre los demógrafos y los historiadores. Dicho eso, la demografía histórica continúa en Francia y continúa con más razón
en México, sino se le puede preguntar a alguien como a Chantal Gramosel, que hace muy buena demografía histórica, pero pienso que la demografía histórica tiene, por un lado, de ser tal vez más selectiva en los terrenos en los cuales invierte. No es tal vez necesario cubrir todo el país de monografías históricas, sino tal vez una selección de una serie de demografías ejemplares bastaría para cubrir, en cierta forma, las expectativas. Por un lado. Dos, pienso que la demografía no debe de desligarse de las otras componentes. La demografía forma parte de la cotidianidad de la gente. La demografía es parte del vivir. El nacer no únicamente es nacer, pero es nacer, ser bautizado. ¿Qué significa el bautismo? El nacer en esa época significa efectivamente recibir una etiqueta, mestizo, mulato, español, indio, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esa etiqueta? Hay gente que está trabajando sobre esos terrenos, por ejemplo, David Carvajal, con las familias que él denomina pluriétnicas, que plantea una serie de problemas no fácil de resolver, y la demografía tiene que unirse con otras fuentes. Pienso que alguien que trabaja la mortalidad a partir de la demografía tiene al mismo tiempo de ir a los testamentos y no únicamente contar la gente que muere, pero ver a través de los testamentos, a través de otros elementos, cómo muere la gente y qué deja detrás de sí la gente a través de su testamento. En fin, lo mismo, los registros parroquiales no únicamente son registros para la demografía. En un principio son registros precisamente de carácter religioso y de carácter fiscal. ¿En qué medida esa religiosidad la podemos rastrear también en los registros parroquiales? Por ejemplo, los nombres de pila. Es algo fundamental. Uno va a tener uno o varios nombres de pila a lo largo de su vida. Eso implica, o implicaba por lo menos entonces, cierta devoción hasta cierto tipo de santo. Eso prácticamente no ha sido estudiado en México. Hay muy pocos estudios. Es extraño que San José, por ejemplo, prácticamente no aparezca en el siglo XVI. ¿Por qué? Cuando en el siglo XVIII prácticamente un niño de cada 2 niños ha recibido el nombre de pila, el nombre de José. ¿Qué ha pasado entre medio? ¿Qué significa la aparición, el desarrollo de San José? Pues es, por supuesto, poner en adelante la Santa Familia, y detrás de la Santa Familia está la familia, y detrás de la familia está una serie de valores, de comportamientos que también vale la pena ser analizados a través precisamente de ese tipo de entradas y otras muchas cosas. Yo la he dejado de lado, pero la verdad, de vez en cuando sueño con volver a ella. ¿Y volver a ella por qué? Uno, por las aportaciones importantes, esenciales que ha dado. Si no conoces una población, no conoces el devenir de una sociedad. Punto. No hace falta ir más lejos. Es verdaderamente el punto de enclave de toda sociedad. Por un lado. 2, la demografía te da cierta seguridad. Tienes estadísticas, tienes cuadros, tienes curvas, pero esos cuadros, esas curvas no son finitos. Quiero decir que te plantean preguntas. ¿Por qué la curva es ascendente? ¿Por qué la curva desciende? ¿Por qué la curva aquí tiene un hueco? ¿Por qué la curva aquí parece un campanario? Esas son preguntas a las cuales ella, en un principio, no te responde y que te obligan a plantearte otras preguntas, a emitir otras hipótesis, a hacer funcionar tu imaginación. Y ya sabes que para mí la imaginación es el mejor instrumento del historiador. Muchas gracias, Tomás, por esta entrevista y muchas gracias a usted por su atención.